eh, por claridad y transparencia. Rescatamos este audio, me dice Meme Yamel, nuestra productora en Sin Censura Nocturno, que es extenso, pero es precisamente de Sergio Arturo Ramírez, abogado o uno de los abogados de Rosario Robles, en donde suelta, pero sabroso y parejo, en donde hay declaraciones que son muy cabronas en torno a Videgaray y de cómo se utilizaba ese dinero incluso en campañas como la de José Antonio Meade, que quedó embarrado, y no sé si ha dicho algo José Antonio Meade. Bueno, si me permiten, y Ricardo allá en los controles está listo, suelta el audio, Ricardo, para escuchar al abogado de Rosario Robles. ¿Listos? ¿Listos? Licenciado, va saliendo y cuál es la respuesta de la... Después de hablar con la maestra Rosario Robles, ya se llegó a la determinación de que vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la Fiscalía General de la República. Ahorita vamos a entrar precisamente a hacer el planteamiento con la Fiscalía y con la Unidad de Inteligencia Financiera para llegar a Luis Videgaray Caso. Directamente, ya lo manifiesta la maestra el día de hoy, va a darse toda la información que se requiere, toda la información que requiera el Estado mexicano para llegar a cualquier cuestión relativa a cualquier irregularidad o cualquier movimiento de cualquier tipo de recursos o de cualquier tipo de instrucciones que hubieran tenido que ver con Luis Videgaray Caso. Esa fue la instrucción de la... Tal cual, así lo es. ¿Qué es lo que va a presentar como datos de prueba? Los datos de prueba van a manejarse en conjunto con la Fiscalía General de la República, de acuerdo a la información que la misma Fiscalía solicite, en vía de los mismos procesos, de las mismas investigaciones que tiene la misma Fiscalía General de la República. Pero lo que es claro y es directo es que todo a partir de hoy va a ir directo a Luis Videgaray Caso. ¿Este cambio de estrategia se debe a qué? Este cambio de estrategia se debe a varias cuestiones. La primera, se hizo un muy buen planteamiento por conducto de la licenciada Olivia Rubio dentro del equipo de trabajo que tenemos, en el cual se logra determinar que cierta parte del proceso, en la forma en la que se estaba llevando, tenía toda la tendencia para que la maestra pudiera obtener su libertad pronto. Y de ahí se deviene delincuencia organizada, que es la orden de aprehensión que tratan de girar en contra de ella. Al ver la maestra ya la postura de la Fiscalía y la postura de los demás personajes que figuran dentro de este escenario, pues ella es que toma la decisión de ir contra quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en la parte, sobre todo, de las campañas, que es Luis Videgaray. En la parte electoral, en la parte de la campaña, en los fondos que se utilizaron para la campaña, en los cuales Luis Videgaray tuvo injerencia y fue quien dio instrucciones expresas para que se utilizaran recursos para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Estas instrucciones expresas se las dio a Rosario? ¿Quién? El doctor Videgaray. No, las dio él directamente y todo vendrá ya declarado de acuerdo a las preguntas que haga la Fiscalía General de la República en sus interrogatorios. Abogado, entonces no se descarta que para ser el superior jerárquico también se finquen responsabilidades o se busque evidenciar al expresidente Peña. No, al expresidente Peña Nieto no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra a él. Todo lo es directamente Luis Videgaray Caso. Ahora, son las campañas, pero ¿qué pasa con la llamada estafa maestra? La estafa maestra, que es un caso en particular, no existe. La estafa maestra es un elemento que no podemos contemplar dentro del proceso de Rosario Robles, porque dentro del proceso de Rosario Robles no hay facultades que hubieran permitido que ella pudiera tener disposición de los recursos de los cuales son mal llamados para la estafa maestra. Pero lo que sí es que toda la mecánica constructiva de donde pudieron darse indicaciones
a diversos actores políticos que saldrán de las entrevistas que se llevarán a cabo en la Fiscalía, con la Fiscalía General de la República, saldrá al final del camino y por conducto de ella directo, que fue Luis Videgaray Caso quien dio todas las indicaciones para que esto sucediera. Abogado, como parte de esta estrategia, ¿se plantearía también el demandar o algo por difamación a Emilio Cebadúa, por lo que ha declarado de la maestra? Pudiera ser en el caso de que fuera necesario, mas nuestra intención no es Emilio Cebadúa. En el criterio de oportunidad no podemos ir para abajo. En el criterio de oportunidad no podemos ir en grados jerárquicos hacia abajo, tenemos que ir hacia arriba. Y hacia arriba la única persona que tiene realmente una responsabilidad o que podría tener responsabilidad no solo en esto, sino en muchas otras cuestiones que tienen que ver con el gobierno de Enrique Peña Nieto, es Luis Videgaray Caso. ¿Es cierto que ella está abandonada? ¿Se siente abandonada? Ella se siente protegida por el grupo de abogados que la conformamos, por Epigmenio Mendieta, que es parte de nosotros como grupo de abogados, de Olivia Rubio, de nosotros como abogados, se siente protegida, se siente no defraudada, pero sí se siente desilusionada al darse cuenta de que la tratan de involucrar a ella para zafarse un sinnúmero de personas de cuestiones de las cuales ella no es responsable. Las estrategias solicitarán la audiencia para el cambio de medidas cautelares, ¿lo tienen todo? Lo tenemos contemplado, vamos a darles aviso previo. A partir de ahora va a haber una comunicación constante con medios de comunicación, porque lo que sí vamos a dejar muy claro y muy establecido, y más corriendo a partir de lo que van a ser las declaraciones que se llevarán a cabo ante la Fiscalía General de la República, es la firme convicción por parte de la maestra de que va a decir todo lo que sea necesario para determinar todo lo que tiene que ver con Luis Videgaray Caso. Abogado, en relación al tema del destino de los recursos, ¿nos podría precisar a qué tipo de elecciones son las que refiere la maestra? No comprendo la pregunta. Sí, se ha dicho que el dinero estaba destinado para elecciones, para gastos electorales. Sí. ¿Nos podría ser más específico para qué elecciones, para qué gastos? Para la elección para presidente del señor Enrique Peña Nieto y para las elecciones del 2018. Luis Videgaray en las intermedias y en la campaña del 2018 fue quien dio instrucciones para que se utilizaran recursos públicos en favor de la campaña del entonces presidente y de su partido, del PRI y de Enrique Peña Nieto. Cuando habla de 2018 se refiere a la campaña de José Antonio Meade. Exactamente. Abogado, ¿en qué calidad viene usted, digamos que... Abogado defensor de Rosario Robles. Del despacho de Epigmenio y yo tenemos acuerdo en el asunto. Él maneja una parte del asunto, nosotros manejamos lo que viene siendo delincuencia organizada y criterios de oportunidad. Abogado, al principio la señora Robles se declaró inocente, luego presa política, y ahorita ¿por qué acceder a ese criterio? No se deja declarar inocente. El acceder al criterio no quiere decir que no se declare inocente, simplemente se utiliza un nuevo criterio para manejar una especie de figura de testigo protegido, mal manejándolo, pero así diciéndolo, una especie de testigo protegido donde realmente dice lo que ocurrió. Abogado, No por ello se declara culpable. ¿Por qué hasta hoy decide Rosario Robles hacer eso? Pues porque lógicamente nos vamos dando cuenta la defensa que si no es ella va a ser alguien más. ¿Pero 8 meses, 7 meses? Después de lo que lleva, sí. O sea, al día de hoy no vemos ningún otro secretario involucrado, no vemos a nadie más que haya caído por este supuesto delito, no vemos a nadie contra quien se le estén queriendo ir encima. Realmente hay hasta una cuestión de género muy marcada en la parte de la defensa de Rosario Robles, y lo que ella viene a hacer ahora simplemente es a decir lo que ella sabe y de lo que a ella le consta. ¿En qué forma, en qué fecha, en qué término se va a presentar la solicitud a la Fiscalía? La solicitud se va a hacer primero mediante acuerdo con la Fiscalía y con la Unidad de Inteligencia Financiera, que es crucial, la Unidad de Inteligencia Financiera, y con la Fiscalía General de la República se va a hacer en los términos en los que ellos lo establezcan. No podemos nosotros determinar los términos porque quien va a marcar la pauta para que se desarrolle este criterio de oportunidad va a ser la Fiscalía, no la defensa. Hoy mismo, ¿no? Puede ser hoy mismo, pero puede ser hoy mismo el primer planteamiento que se lleve a cabo de cómo se va a desarrollar este criterio de oportunidad.
Señor, No es una cuestión que se defina en un día ni en dos, es un proceso el que se tiene que llevar a cabo, tiene unas reglas ¿allá en la fiscalía o específicas así? en la fiscalía y en el juzgado. ¿Van a presentar una declaración por escrito, independientemente de la solicitud, o van a esperar a que venga el Ministerio Público a tomarle una declaración? Esto tiene reglas. Cuando ya hablamos de tipo de delincuencia organizada, ya hablamos de código penal y hablamos de reglas específicas que están marcadas dentro de estos criterios de oportunidad para que se puedan establecer. No los marcamos ni los definimos nosotros, los define la misma fiscalía. Señor, en la primera etapa del 2012, la campaña de financiamiento de la campaña, ¿hablamos del caso Odebrecht o es otro tipo de financiamiento? No lo puedo yo especificar, eso lo va a especificar la maestra ya en su primera declaración, de la cual con todo gusto, en cuanto la tengamos en mano, se las vamos a dar a ustedes para que tengan conocimiento exacto y preciso. Y de las demás, pues directamente la imputación, como lo repito de nueva cuenta, es y va a ser contra Luis Videgaray Caso y las campañas intermedias y del 2015 y la campaña del 2018. La 2018. de Miguel Ángel Osorio Chong, del exsecretario de Gobernación. No hay ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de imputación por parte nuestra en contra de Miguel Ángel Osorio Chong. La única persona de la cual la maestra sí tiene conocimiento pleno que pudo haber utilizado recursos para diferentes factores, es Luis Videgaray. En el caso del 2018. En el caso del 2018. ¿El presidente del PRI tampoco será señalado? No, por parte de la maestra Rosario Robles, no. Pero señalan ustedes que habrá por las elecciones intermedias, ese dinero va a parar a las campañas del PRI. Por conducto de Luis Videgaray Caso y por instrucciones de Luis Videgaray Caso. En el caso de las elecciones estatales se habla también de la elección del Estado de México en 2017. Exactamente. También se va a determinar por dónde fue o cómo fue que se dio la instrucción o cómo fue que se dio la movilización para que se dieran estos recursos por parte de y con instrucciones de Luis Videgaray Caso. Para el PRI en el Estado de México. Así es, para el PRI en el Estado de México, para las campañas intermedias y para la campaña del 2018 para la presidencia de la República, donde lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral, a lo cual no les alcanzó, por lo que el voto popular determinó. Gracias. ¿Cómo se encuentra la maestra? Bien, está muy bien. Y está pues ahí están las declaraciones, ahí están las declaraciones del abogado defensor de Rosario Robles. Buscaban un fraude en el 2018, no les alcanzó por el voto popular. ¡Qué desmadre! Y el PRI, ¿con qué pinche cara el PRI busca el voto de la gente en el 2021? Ya, el PRI no puede ganarse ni a las canicas. Por favor, Zenén. No, pues lo mismo digo, Vicente, y salieron embarradas hasta las elecciones del Estado de México, Vicente. O sea, estamos viendo cómo, bueno, ya lo sabíamos, ya sabíamos cómo desgraciadamente estos hijos de su mengada chadre operaban las elecciones y compraban autoridades y eran capaces de hacer todo lo que estuviera a la mano para desviar recursos y obtener triunfos electorales a costa del sufrimiento de los mexicanos, Vicente. Pues ya sacó también un comunicado el PRI y dice a la opinión pública, con base en las declaraciones emitidas por el abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, sobre el presunto desvío de recursos públicos con fines político-electorales, el Partido Revolucionario Institucional señala lo siguiente. 1. Las actividades político-electorales realizadas por los partidos políticos en México son fiscalizadas por el Instituto Nacional Electoral y demás autoridades electorales. 2. No existe registro alguno en 2012, 2015 y 2018 de que hayan ingresado al Partido Revolucionario Institucional recursos ilegales provenientes de alguna actividad ilícita. Se hacen pendejos y las cajas de los cartones de huevo de Javier Duarte. 3. En específico, la campaña presidencial de José Antonio Meade en el 2018 fue sujeta a un estricto proceso de fiscalización por parte de la autoridad electoral, del cual quedó constancia en los informes que son de dominio público, sin existir señalamiento alguno, y fue reconocida como la campaña con mayor transparencia de los candidatos presidenciales. 4. El 10 de marzo de 2020, el PRI fue reconocido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información como el partido más transparente sobre el origen, así como el manejo de sus recursos, al obtener una calificación de 100 puntos porcentuales del índice global de cumplimiento en portales de transparencia.
5. El PRI se deslinda de cualquier hecho ilícito que involucre a funcionarios públicos y está abierto a cualquier investigación que ayude al esclarecimiento de las averiguaciones que necesite realizar la Fiscalía General de la República sobre este o cualquier otro tema. Bueno, perdón, me detengo en el 5. El PRI se deslinda de cualquier hecho ilícito que involucre a funcionarios públicos. Se deslinda de lo hecho por Javier Duarte, por César Duarte, por Roberto Borge, por Tomás Yarrington, por Sandoval en Nayarit. Se deslinda. Puto deslindadero de la chingada. El PRI de hoy, dicen, el PRI de hoy, así cierran el comunicado, el PRI de hoy está en contra de la impunidad y ratifica su compromiso a favor del combate a la corrupción y alienta los principios de transparencia y rendición de cuentas. O sea que el PRI de ayer, esos sí eran unos putos ratas de la chingada, ¿no? O sea, ¿qué onda? Hoy ando muy mal hablado, pero es que me sale del corazón. Vicente, me quiero doblar de la risa. Por favor, en vez de darme coraje, me da una risa, pero una risa de no es que no, nos quieren ver la cara otra vez. El PRI de hoy está en contra de la impunidad. El de ayer, no, bueno.